En la naturaleza todo está conectado. Es algo evidente que todos aprendemos desde niños, pero probablemente muy pocos se hayan detenido a pensar en lo que realmente significa. Si hubiéramos sido más conscientes de estas conexiones, quizá podríamos haber evitado muchos errores. Sin embargo, a veces las personas pueden reparar sus errores y ayudar a que los ecosistemas naturales recuperen su estado original. Hola a todos. Un ejemplo de ello es la historia del caballo de Przewalski y la expansión del desierto de Gobi. A primera vista, ambas historias parecen no tener ninguna relación, pero en realidad están claramente conectadas. Y lo más interesante es que los investigadores confirmaron que la población de caballos de Przewalski y el avance de la desertificación se influyen mutuamente. Esos mismos científicos incluso descubrieron cómo aprovechar esta relación para resolver varios problemas ambientales a la vez. Bienvenidos a Pangea. Veamos cómo ocurrió todo paso a paso. La historia del rescate de los caballitos. El caballo de Przewalski es una especie de caballo salvaje que se dio a conocer entre los científicos europeos en 1879 gracias al explorador Nikolai Przewalski. El explorador recibió como obsequio la piel y el cráneo de uno de estos caballos, abatido por un cazador local en el sur de Zungaria. En 1881, el zoólogo Ivan Polyakov describió científicamente al animal y lo llamó caballo de Przewalski en honor al explorador. Hasta hace poco se creía que el caballo de Przewalski era uno de los antepasados del caballo doméstico. Sin embargo, los avances de la genética moderna, especialmente los estudios de ADN, demostraron que esa idea era errónea. Los análisis revelaron que las células del caballo de Przewalski tienen 66 cromosomas, mientras que las del caballo doméstico tienen 64. Por eso, el origen del propio caballo de Przewalski sigue siendo objeto de debate, sobre todo desde que se descubrió su estrecho parentesco con los caballos de la cultura Botai. Si hay algo que sabemos con certeza es que se trata de la única especie de caballo salvaje que queda en la Tierra. Es algo más pequeño que los caballos más comunes de Europa e incluso más bajo que el famoso caballo mongol. Mide entre 200 y 250 centímetros de longitud, entre 124 y 153 centímetros de altura y pesa de 230 a 350 kilogramos. Una de sus características más distintivas es la franja oscura que recorre su lomo. En realidad, la época de esplendor del caballo de Przewalski había terminado mucho antes de que el famoso explorador llegara a verlo. La principal causa de su declive fue que los seres humanos ocuparon las estepas y soltaron grandes manadas de caballos domésticos, expulsando a los salvajes de sus pastizales naturales. Por supuesto, los lobos de las estepas, enemigos naturales de estos caballos, también contribuyeron a su disminución. Aún así, la principal causa fue la actividad del auténtico superdepredador. Sí, seguro que ya imaginan de quién hablamos. Y pensar que el caballo de Przewalski habitaba antiguamente un territorio inmenso, desde Kazajistán hasta China y Mongolia. Sin embargo, en la década de 1940, su área de distribución se había reducido enormemente y apenas sobrevivía cerca de la frontera entre China y Mongolia, donde los europeos lo habían descubierto. Después de 1969, nadie volvió a verlo en libertad. Y, simbólicamente, fue precisamente este rincón del desierto el lugar donde comenzó el segundo nacimiento del caballo salvaje. Allí, el ciclo de la evolución no se interrumpió, sino que comenzó a describir una nueva espiral, salvando al caballo salvaje de la extinción total. Antes de aquello, algunos ejemplares habían sido capturados y trasladados a zoológicos de toda Europa. El caballo de Przewalski se adaptó bien al cautiverio y se descubrió que incluso podía cruzarse con distintas razas de caballos domésticos. Además, a diferencia de lo que ocurre con muchos otros animales, las crías nacidas de estos cruces no perdían su capacidad reproductiva. Así, durante la década de 1960, el caballo de Przewalski desapareció de la naturaleza, pero logró sobrevivir tras las cercas.
Para finales de la década de 1980, unos 12 o 14 ejemplares fundadores habían dado origen a cerca de 1000 caballos nuevos en cautiverio. Es decir, durante un tiempo la especie solo existió en cautividad y desde el punto de vista ecológico estaba prácticamente muerta. Pero a finales de la década de 1980 comenzó una sorprendente operación inversa, devolver al caballo de Przewalski a su entorno natural. Como si desafiara tanto el curso de la naturaleza como la influencia humana, esta especie, llevada al borde de la extinción por ambos factores, recibió una nueva oportunidad de sobrevivir. Estos caballos resistentes y muy adaptables fueron liberados en pequeños grupos en la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, en las estepas de Dauria y en las praderas de Mongolia. Sin embargo, probablemente fueron los científicos chinos quienes realizaron el experimento más interesante para recuperar una población de caballos de Przewalski fuera de las cercas de los zoológicos. China no emprendió este proyecto únicamente por el deseo de salvar al último caballo salvaje del planeta. También tenía motivos mucho más prácticos y económicos. El problema de la aridez en China. Se trataba de un problema muy real, estrechamente relacionado con la aridificación, es decir, con la disminución gradual de la humedad del clima que está provocando la expansión de los desiertos del norte de China. Cada año el desierto de Gobi devora poco a poco nuevas extensiones de terreno. Sus efectos llegan incluso a la capital china, situada a miles de kilómetros del desierto. En ocasiones, los vientos del desierto transportan hasta Pekín millones de toneladas de arena. Además, las grandes tormentas de arena son cada vez más frecuentes. Sin embargo, la expansión de las tierras degradadas no puede atribuirse únicamente al clima. En muchas regiones del norte de China, la actividad económica, el sobrepastoreo, la roturación de las estepas y la explotación excesiva de los recursos hídricos agravaron aún más la situación. Estas actividades destruyeron la vegetación y dejaron el suelo expuesto a la erosión causada por el viento. Para detener la transformación de enormes territorios en tierras estériles y ampliar la superficie apta para la agricultura, China puso en marcha numerosos proyectos a gran escala. Algunos tuvieron éxito y otros terminaron fracasando. En 1978 comenzó el proyecto de la Franja Forestal Protectora de los Tres Nortes, una de las mayores iniciativas de reforestación del mundo, también conocida como la Gran Muralla Verde. Su principal objetivo era plantar miles de millones de árboles para detener la expansión del desierto. La idea en sí era muy razonable y no tenía nada de novedosa. Desde hacía mucho tiempo, numerosos países meridionales afectados por las sequías utilizaban barreras forestales para frenar el avance del desierto. Los árboles bloquean el viento. Sus raíces sujetan firmemente la tierra y reducen la erosión del suelo. Pero esta vez, la reforestación por sí sola no produjo resultados suficientes. En algunas zonas del desierto de Gobi, las precipitaciones anuales apenas alcanzan entre 35 y 55 milímetros, mientras que la evaporación supera los 3.800 milímetros. En semejantes condiciones, la mayoría de las plantas no puede sobrevivir. En la práctica, gran parte de los árboles jóvenes plantados se secaban y solo lograban sobrevivir con riego artificial. Como resultado, el coste de mantener las plantaciones siguió aumentando, mientras que sus efectos quedaron muy por debajo de lo esperado. En resumen, esta amarga experiencia llevó a los ecólogos modernos a concluir que una reforestación a gran escala resulta poco eficaz en regiones tan áridas. Incluso se descubrió que podía ser perjudicial, ya que reducía el nivel de las aguas subterráneas y privaba a las plantas autóctonas de la escasa humedad disponible. Además, la reforestación sufrió otro gran fracaso. En lugar de plantar una amplia variedad de plantas, se utilizaron únicamente una o dos especies de árboles. Estas plantaciones de una sola especie eran menos resistentes a la sequía y más vulnerables a las plagas que una cubierta vegetal diversa, y siempre acababan deteriorándose sin una intervención humana constante. Dos problemas, una solución. Tras comprobar que la reforestación por sí sola no funcionaba, a finales de la década de 1980, los ecólogos chinos comenzaron a proponer una estrategia completamente nueva. La idea también parecía muy sencilla.
En lugar de forzar la creación de bosques donde nunca los había habido, se trataba de restaurar las estepas y los semidesiertos que originalmente ocupaban esas tierras. Fue entonces cuando los investigadores recordaron el papel que desempeñaban los grandes herbívoros como los bisontes y los caballos salvajes. Así surgió la posibilidad de resolver al mismo tiempo dos problemas que parecían no tener relación: recuperar la población del caballo de Przewalski y frenar la degradación de las estepas y los semidesiertos. Y ambas iniciativas comenzaron a potenciarse mutuamente. ¿Por qué los investigadores centraron primero su atención en el caballo de Przewalski? La razón era evidente. Esta especie había evolucionado precisamente en las condiciones ambientales de Asia Central. Recordemos dónde fue descubierto por primera vez y dónde consiguió sobrevivir durante más tiempo en libertad. Fue en las estepas y los semidesiertos de Zungaria. Es decir, esta región era el verdadero hogar del caballo de Przewalski. Cambios bruscos de temperatura, clima seco, vegetación escasa y largas distancias hasta los abrevaderos. Históricamente, el caballo de Przewalski estaba mejor adaptado que nadie a estas duras condiciones. Pero, ¿qué efecto esperaban tener los investigadores al liberar manadas de caballos salvajes? La clave estaba, en realidad, en sus cascos. Cuando las manadas recorren la estepa, sus cascos remueven moderadamente la superficie del terreno. Probablemente se pregunten, ¿y para qué sirve eso? En los climas cálidos y secos, sobre la superficie de las tierras degradadas, se forma una dura costra que impide que el agua penetre en el suelo y permanezca allí. Por eso, incluso la poca lluvia que llega a caer se evapora antes de infiltrarse en la tierra. Ahora imaginen el terreno después de que una manada de caballos haya pasado corriendo. Cada animal pesa más de 230 kilogramos. Miles de impactos de sus cascos rompen la dura superficie y crean innumerables pequeñas depresiones que facilitan la penetración del agua de lluvia en el suelo. Por supuesto, este efecto solo se consigue cuando la cantidad de animales es moderada. El pastoreo excesivo, por el contrario, daña la vegetación y provoca la erosión del suelo. Pero en las inmensas tierras estériles de China, sus efectos positivos fueron mucho mayores. Además, en las huellas de los cascos se acumulan semillas y materia orgánica transportadas en el pelaje y las patas de los caballos. De este modo, los caballos llevan semillas a lo largo de cientos de kilómetros y las dispersan de forma natural por toda la zona de pastoreo. Es decir, sin intervención humana, primero preparan el suelo para la siembra y después esparcen las semillas. Pero eso no es todo. Incluso el estiércol común de los caballos desempeña un papel importante en la recuperación de las tierras desertificadas. Por cierto, los sementales dejan sus excrementos en lugares elevados y los utilizan como señales para marcar su territorio ante otras manadas. Y, por supuesto, el estiércol, como producto natural de la actividad de los animales, siempre queda esparcido por los pastizales. Como saben, el estiércol de caballo es rico en nitrógeno y fósforo, retiene bien la humedad y crea un entorno favorable para la proliferación de bacterias y hongos. Las semillas de las plantas no mueren al pasar por el aparato digestivo, al contrario, su cubierta se ablanda y germinan con mayor facilidad. De este modo, las semillas que caen al suelo junto con el fertilizante natural brotan rápidamente y terminan convirtiéndose en una nueva fuente de alimento para los animales. Unos inesperados ayudantes de la naturaleza sobre 4 patas. Los resultados del experimento. Por supuesto, las consideraciones teóricas y los resultados reales son cosas distintas. Los caballos salvajes no detuvieron el desierto de Gobi, como afirman algunos medios sensacionalistas. Para frenar la expansión del desierto, no bastarían ni decenas ni cientos de caballos salvajes. Sería más correcto decir que el caballo de Przewalski se convirtió en uno de los mecanismos naturales más eficaces para restaurar el ecosistema de las estepas de Zungaria. Además, al hablar del papel de las manadas en la recuperación de las tierras degradadas de Zungaria, no debemos olvidar los demás factores. Al mismo tiempo se pusieron en marcha muchas otras medidas importantes, como la creación de sistemas de protección ambiental, la reforestación y la construcción de infraestructuras hidráulicas.
Por eso resulta muy difícil determinar cuánto contribuyeron exactamente la protección y la reducción de los caballos salvajes por separado de los demás factores. Aún así, está claro que el estado de las estepas de Zungaria mejoró visiblemente, aumentó la variedad de plantas herbáceas y se formó un ecosistema de pastizales estable. Gracias a esta mejora del entorno, la población de caballos de Przewalski de la llanura de Zungaria también comenzó a crecer rápidamente. En 1986 apenas se trasladaron a China 24 ejemplares, pero en abril de 2026 las autoridades chinas de conservación anunciaron que solo en la región autónoma uigur de Xinjiang ya vivían 392 caballos de Przewalski en libertad. La mayoría habita en la cuenca de Zungaria y en la reserva natural de Kalamaili. Por cierto, los medios suelen mencionar la cifra de 11 ejemplares al hablar de los caballos salvajes trasladados a China desde zoológicos europeos. Es cierto que el primer traslado incluyó 11 ejemplares, pero después se realizaron varios envíos más, hasta alcanzar un total de 24. Tampoco es correcto afirmar que en 1986 los caballos fueron liberados inmediatamente en un desierto prácticamente muerto. Como se trataba de un experimento científico riguroso, los animales pasaron por 3 etapas antes de adaptarse a la vida en la naturaleza. En la primera etapa permanecieron en un centro de reproducción especializado, donde formaron manadas estables y se acostumbraron al clima local. Después fueron trasladados a una enorme estepa cercada de varios cientos de hectáreas. Allí vivían en condiciones duras muy similares a las de la naturaleza, aunque durante el invierno se les proporcionaba alimento cuando era necesario. Solo unos 15 años después, ya en los años 2000, las primeras manadas comenzaron a ser liberadas en las reservas naturales de la cuenca de Zungaria, en Xinjiang. La misión de los primeros grupos era simplemente sobrevivir, adaptarse al clima, aprender a encontrar alimento y agua y formar manadas estables. Solo varios años después comenzaron a reproducirse en un entorno completamente natural. En 2013, un total de 127 caballos de Przewalski vivían repartidos en 16 manadas en Zungaria y en la reserva natural de Kalamaili. Curiosamente, algunas son manadas de harén, formadas por un semental, varias yeguas y sus potros, y suelen contar con entre 8 y 15 animales. También existen manadas de solteros, compuestas únicamente por machos jóvenes que esperan activamente la oportunidad de formar su propio harén, o que tal vez simplemente disfrutan de una vida despreocupada sin ninguna atadura. En la actualidad, en toda China viven unos 900 caballos de Przewalski, aproximadamente un tercio de la población mundial. Aún queda un largo camino para que el desierto se transforme en un paraíso lleno de vegetación. Pero quizá uno de los resultados más interesantes de estas iniciativas sea que algunas zonas de Zungaria, cubiertas durante décadas por desiertos y semidesiertos, estén recuperando sus estepas originales y convirtiéndose poco a poco en un paraíso para los caballitos que viven en libertad. Si les ha gustado este video, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!